Regularmente, cuando tenemos que hablar de temas de adicciones, en alguna oportunidad aquí en el programa, hemos convocado al psicólogo Herman Schreck, que es un psicólogo que tiene casi 30 años tratando justamente con personas que consumen drogas, tiene un enfoque basado en la psicología Gestalt, da cursos, seminarios y conferencias sobre estos temas, coordina el equipo técnico con un dispositivo de tratamiento de personas que consumen drogas y es director del Departamento de Vínculos Adictivos de la Asociación Gestáltica del Uruguay. Anoche ayer de tardecita, presentó su libro Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado, de las drogas y la adicción. Hoy está con nosotros, vamos a estar hablando de estos temas que, bueno, por lo que él mismo dice desde el propio título, seguramente hay mucho más de lo que no sabemos o no escuchamos de lo que realmente está a la vista. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte, Hernán. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jaime. Bueno, un gusto. Por favor, un placer. También estar aquí. Bueno, yo estoy muy feliz por lo que vivimos anoche, la presentación del libro, muy feliz por los amigos que nos acompañaron y bueno, realmente estoy como de fiesta hace muchos días. Porque también la preparación de este libro, más allá del tiempo que insume, digo, ustedes sabrán, la preparación, la escritura, después es todo lo que se va generando en el proceso y en realidad estoy muy contento y bueno, y también muy expectante de ver cómo estas ideas que he intentado plasmar en el libro le llegan a las personas y bueno, y por ahí esperando su feedback también. Alguna vez hablamos de esto contigo telefónicamente. Si bien siempre hubo adicciones, el tema de la adicción no es nuevo, pero sí ha cambiado quizás la forma de que la gente, los consumidores se vinculen, ¿no? El acceso a las sustancias, además no estamos hablando solo de drogas típicas, sino podemos hablar desde el alcohol. Ahora, antes de salir de ahí hablábamos con Sergio de las adicciones a determinadas comidas, por ejemplo, también son adicciones, tomarlas como tales, ¿no? Entonces, es decir, cuando hablamos de adicciones tenemos un panorama muy amplio. Muy amplio y que, como tú bien decís, no necesariamente tiene que ver con consumir estas drogas que con mucha facilidad identificamos como drogas, cocaína, marihuana, claro, pasta base, sino que desde las nuevas miradas y los nuevos enfoques que hoy estamos recibiendo, nos está permitiendo ver que la adicción no tiene tanto que ver con la sustancia que se consume, no es la que define la adicción, sino que una adicción se define por la manera en que una persona se relaciona o con un consumo de sustancias o con una conducta como puede ser la alimentación, el juego, las pantallas, el sexo, lo que se llaman también adicciones sin drogas, como llaman los españoles, ¿no? Ahora, ¿qué es ser un adicto? Bien. ¿Y por qué se llega a ser un adicto? ¿Es un enfermo o es un loco? Bueno, o una víctima. Claro, todas estas palabras que tú estás utilizando han tenido también un devenir histórico. En principio, un adicto era un inmoral, era un vicioso. Después, un adicto fue un delincuente durante no hace muchos años atrás. Y la manera en que se enfocaba a las personas que tenían que ver con la adicción era la reclusión, casi siempre en hospitales psiquiátricos, pero además desde esta idea de que hay que mantenerlos encerrados porque los adictos de por sí son peligrosos y afectan a la sociedad. Con el tiempo empezamos a manejar esta idea de que la adicción es una enfermedad. Y hoy en día muchos de nosotros nos estamos preguntando si realmente es así. Si realmente cuando estamos acompañando a una persona con una adicción, estamos frente a un enfermo de la adicción, o es esta adicción un síntoma de un padecimiento profundo y muy anterior, y en algún punto esta adicción, como bien tú decías también, termina siendo una respuesta adaptativa. Esta adicción termina siendo, en pocas y fuertes palabras, la mejor manera que una persona tiene de sobrevivir a su vida en este momento. Pero la característica de la adicción es no poder salir de ella. No solo eso. No, pero el empuje a transformarse en una adicción, a ver si te entendí, es que esa persona puede tener indudablemente un disparador que puede ser psicológico, que puede ser afectivo, que puede ser físico, que puede ser lo que sea, que se transforma en que la adicción es la única forma o una de las formas para sobrevivir a su propia vida. Exacto. Durante muchos años
pensábamos que el adicto se volvía adicto porque sí. Exacto. Se volvía o por adicto vicioso. por vicioso, porque le faltaba la voluntad, o porque a veces no quería a su madre, no quería a las personas que tanto lo quieren ayudar, y hasta con la idea de que el adicto es una persona que se vuelve adicto para lastimarse a sí mismo. Hoy en día yo estoy revisando muchas de estas ideas en mí y los intento plasmar en este libro, donde entre otras cosas pienso que en realidad un adicto no es que se quiera morir ni quiera lastimarse, sino todo lo contrario. Han pasado situaciones y en el contacto directo, la atención de tantos años a personas adictas, siempre encuentro, cuando estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a ver más allá de las drogas, un padecimiento pretérito, una situación anterior que esta persona no ha podido incorporar a su vida, Resolverlo. no ha podido resolverlo, en algún punto no ha podido integrarlo y digerirlo. Exacto, exacto. Es como dicen, no somos lo que nos ha pasado, sino lo que hemos podido hacer con lo que nos pasó. Pero yo elijo beber para olvidar las penas y después me doy cuenta que no puedo salir del alcohol. Sí, pero también esa elección que tú hablas tiene que ver con las posibilidades. O sea, casi siempre pensamos en un adicto como alguien que puede elegir entre una vida plena y las drogas, y casi como una actitud caprichosa se enfoca en las drogas. Y no es así. La mayoría de nosotros venimos de situaciones de vida difíciles. Algunos hemos podido, o estudiando psicología, o comiendo capaz de más, o con alguna forma de sobrevivencia hemos podido llegar hasta acá. Pero hay otras personas que solo lo han conseguido en el desarrollo de una adicción que le ha permitido desconectar emocionalmente de esa parte que duele, que grita, que llora, y es solo así que está pudiendo sobrevivir. Porque a veces, o capaz la mayoría de las veces, no es consciente que asume esa adicción por ese motivo. La mayoría de las veces los adictos no son conscientes y muchas veces los que ayudamos tampoco lo somos. Y venimos con este chip de que acá lo mejor que a vos te puede pasar es que dejes las drogas. Y yo te aseguro que si vos dejas las drogas tu vida va a ser maravillosa. Hace muchos años que yo dejé de decir esa barbaridad, porque de verdad no creo eso hoy. Yo no creo que las personas... Eso tampoco ¿no? quiere decir, porque aclaremos, porque enseguidita la gente se pone nerviosa. Eso tampoco quiere decir que las drogas sean buenas. No estamos hablando de la bondad de nada. No estamos diciendo es preferible que siga con drogas. Estamos diciendo que si llegó a eso es porque hubo un disparador que ni él, ni en este momento el experto, en un momento dado sabían que existía como para que eso sea la muleta o el salvavidas o lo que fuere. Es genial, Sergio, porque cada vez en las charlas yo también necesito hacer esta aclaración. Pero también es muy loco, porque habla de nuestra mente binaria y nuestra forma de ver la realidad entre bueno y malo. Exacto. Si a mí me ese maniqueísmo que está en todo. Si a mí me preguntan, ¿las drogas son malas? No. ¿Las drogas son buenas? No. Las drogas son drogas. De la misma manera que podemos pensar en ese mate que están saboreando en este momento, ¿es bueno o es malo? Para algunas cosas es bueno, para otras no. Y cualquier conducta, cualquier decisión que tomamos en nuestra vida, tiene beneficios y consecuencias. Y en función de eso vamos estructurando también nuestros hábitos de consumo. Bien, vamos a hacer una pausa para el Sí, informativo. exactamente. Yo le quiero plantear una pregunta, porque en todo este tema yo quiero saber qué papel juega la libertad individual también y la libertad de elección, que es algo que yo he escuchado muchas veces. Hay mucha gente que no quiere dejar y que quiere se siente libre y cree que está tomando una decisión libremente en comer, beber alcohol, drogarse, ser comprador compulsivo, tanta cosa. Pero hablamos después de la Además ha habido adictos realmente famosos, ¿no? Por eso digo. Y que la sociedad toda lo aplaudió y nunca le cuestionó el hecho de que fuera o no un adicto alcohólico o un adicto drogadicto. Porque tenía el arte de por medio o algunas otras credenciales. Estamos conversando con Hernán Schreck Malgor sobre su libro Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción. En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Muy bien. Bueno, estamos hablando de adicciones, pero bueno. Una adicción al trabajo también. Una adicción al trabajo. Puede ser un workaholic, podemos ser sin ningún problema. Pero yo le había dejado la pregunta pendiente a Hernán Schreck, autor de Soltar las muletas, este libro presentado ayer, vinculado al tema de las adicciones. Vamos a meternos más en el libro más adelante. ¿Qué pasa también con las libertades individuales? Porque muchas veces, con mucha inteligencia, cuando uno alienta a alguien a dejar esa adicción, mucha gente está convencida de que está ejerciendo su libertad individual. Te lo deben haber dicho 1000 veces. Sí, absolutamente. Y en esto hay muchísimas opiniones y posturas, ¿no? Acá lo principal es lo que la persona que porta esta adicción se plantea como necesidad de ayuda. Y en ese sentido yo he tenido desde pacientes que han venido a decir, mira, yo quiero dejar las drogas, no quiero consumir más, como he tenido personas que me han dicho, mira, no quiero dejar, yo lo que quiero es que me ayudes a que este consumo me traiga muchos menos problemas. Seguro que controlarlo. Exacto. Yo conozco una persona que, bueno, no voy a dar el nombre porque es muy conocido, pero que es un gran amigo mío, que toda la vida dijo claramente que él, el grave problema, es que él podía dominar, manejar y controlar sus adicciones. Y entonces que de esa forma él no se planteaba abandonarlas, porque él las dominaba. ¿Lo logró? Bueno, eso ya... no sabemos quién es, pero el tema es que lo logró. Yo creo que no, pero igual, yo creo que no, pero... Porque aparte está convencido de que pero él está está dominando. convencido de que las está dominando. Pero ahí entra un área que yo también me he cuestionado mucho, y es hasta qué punto desde el afuera podemos incidir real y eficazmente en las decisiones de las personas. Estoy de acuerdo. A veces desde el enfoque y el paradigma médico tradicional, eso ha cambiado un poco, pero a veces sigue igual, o de los profesionales de la salud, tenemos esta idea de que nuestra palabra tiene un efecto casi bíblico. O sea, cuando nosotros le decimos a alguien... Dueños de la verdad. Claro, cuando le decimos a un hipertenso, por ejemplo, no, mirá, tenés que dejar de comer sal, y le explicamos todo, a veces tenemos esta fantasía, tenemos un doctor en la sala, de que solo escuchando eso la persona cambia su conducta. Y nosotros, con nuestra propia experiencia, sabemos que no. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a una consulta por algún padecimiento y no necesariamente hemos seguido esas indicaciones bien intencionadas, seguramente bien fundadas, pero que esa palabra de por sí solo no ha generado un cambio en nosotros? Entonces lo que hace años yo me estoy preguntando es precisamente eso. ¿Realmente mi palabra solamente tiene tanto valor, o acá el valor pasa por la escucha y la comprensión del sentido que tiene esa conducta, ese consumo a la persona que tengo enfrente, y si la mejor manera de ayudar es darle un discurso o es simplemente entenderlo, escucharlo y acompañarlo en su proceso, a sus tiempos y con lo que él quiera, y no con lo que yo quiera. Acompañarlo a su proceso y en sus tiempos es también, de alguna forma, en eso de prestar la oreja, empezar a darle herramientas como para construir eso que él cree que va a poder lograr o eso que él quiere lograr. Absolutamente. Porque yo creo que ahí es donde viene el tema. Porque esa historia de que vos sos el dueño de la verdad y el otro tiene que modificar hábitos, porque te lo digo desde el punto de vista de la obesidad, desde el punto de vista del consumo de alcohol, desde el punto de vista de la sal en los restaurantes, las medidas que se toman y todo un montón de historias, y la gente, nada de eso. Pero perdón, no debe haber foto más asquerosa y terrible que la de los cigarrillos. Un cartel de 4x4 en un sobre de tabaco que te dice: esto produce cáncer, esto produce impotencia, esto produce esto mata. Y quien compra eso es como si no lo viera. Exacto. No es que no lo vea, es que ese mensaje no tiene el efecto que quienes llevan adelante estas campañas a veces se plantean que tiene que tener. Yo creo que algún efecto puede tener, no necesariamente en adictos. Todo lo que ha sido la experiencia en este país de regulación del mercado de tabaco y del consumo de tabaco ha generado un cambio cultural importante, donde muchos de los que en algún momento éramos fumadores ocasionales, de aquellos que pedíamos un cigarro o que disfrutábamos de fumar pero sin tener una adicción, muchos de nosotros hemos disminuido mucho ese consumo. Ahora, los adictos, las personas que estrictamente desarrollan una adicción, no cambia su conducta por lo que el profesional le diga. Y esto es muy difícil de aceptar, especialmente por los profesionales. ¿Qué cambia? Cambia cuando se encuentra en una situación límite, por ejemplo. Hay que reconocer que fuimos educados, al menos yo, que soy siempre el mayor de todos, en una sociedad en donde fumar era elegante, era bien visto,
que el alcohol, uno con el vaso del whisky con hielo, era paquete, Humphrey Bogart, todo un montón de cosas a favor. Y por eso esas adicciones que pueden llevar a la muerte en un montón de momentos, llegado a cierta altura, fueron vistas como algo normal, como habitual. ¿Cuándo la persona se da cuenta de que se está matando con el cigarro? ¿Cuándo la persona se da cuenta cuando el consumo deja de ser un consumo social para pasar a ser una adicción? Cuando logra conciencia del efecto real que esta conducta le está teniendo en su vida, pero especialmente cuando encuentra una salida a todo esto, cuando encuentra que de verdad puede cambiar a una manera de vida que le permite prescindir de esos consumos. O sea, la gente no cambia ni siquiera cuando toca fondo. Esto es un mito muy arraigado en el trabajo con usuarios de droga. Y a veces hasta ha justificado muchas acciones de no respeto a los derechos del consumidor, acciones de violencia, creyendo que si yo te hago sentir re mal, vos necesariamente vas a cambiar. Y eso no ocurre así. Y en mi libro pongo un ejemplo que para mí es muy claro, de una persona que ha vivido de las situaciones peores que alguien puede vivir en su vida, y sin embargo, luego de esa situación continuó siendo adicto a las drogas. Lo que de verdad cambia es poder ver que hay posibilidades de otra manera. Y ese poder ver no implica cuestionando lo que sos, lo que haces, lo que consumís y llenándote de culpa y de todo eso. Implica amor, acompañamiento, comprensión y ayudarte sí a tomar conciencia de que hay otras maneras de vivir, pero que la elección siempre es tuya y como terapeuta te voy a acompañar en el camino que vos elijas. Y cuando esa elección, y lo voy a poner entre comillas esa palabra, se da en jóvenes de 10, en adolescentes de 10, 11, 13 años, porque bueno, si le decís a uno de nosotros, bueno, capaz que una de esas, prueba marihuana, Jaime, bueno, capaz que probemos, ¿tá? A esta altura es una elección. Yo nunca probé, capaz que ahora me da por probar. Pero, ¿qué capacidad de elección tiene un gurí de 11 años de probar pasta base? ¿Está eligiendo? Primero, diferenciemos consumo de drogas de adicción. O sea, Bien. hablar de una adicción en un niño de 10 años es demasiado arriesgado. Está bien. ¿No? 13. Más todavía. Te digo por qué. Porque los parámetros para definir una adicción no es solamente que vos consumas una droga y no puedas dejar de consumirla. Una definición de adicción realmente es mucho más amplia y habla de la totalidad de tu vida y cómo también vas trastocando y dejando aspectos vitales en pos de ese consumo. Cuando hablamos de adicción en niños, que en general hoy se está hablando mucho de la adicción a las pantallas, para no centrarnos en la droga. Ahí lo que queda muy claro es el peso del entorno, no solo como una elección personal, sino como un proceso de adaptación a un entorno que está siendo muy exigente o muy abandonado. Entonces no eligió. Sí, está eligiendo. Todos nosotros elegimos. Ahora, elegir no quiere decir tener todas las posibilidades. No es que necesariamente elegimos entre lo peor, entre lo malo y lo bueno. A veces elegimos entre lo malo y lo menos malo, sí, claro. Y es ahí que podemos elegir. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, que consume pasta base en situación de calle, en realidad está eligiendo, capaz no de una manera consciente, entre sentir el frío, el abandono, el dolor, la angustia, o por lo menos dormir de noche. ¿No? Entonces, estas elecciones no siempre son entre el paraíso y el infierno. Todos nosotros hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y desde afuera, por supuesto que hay personas que creen que tendríamos que elegir otra cosa. Ahora, eso es cuando no respetás y no entendés y no escuchás a la persona que tenés enfrente. Seguro, porque el entorno y las circunstancias del otro no son las mismas que la tuya. Entonces ahí directamente tenés que aprender a escuchar para saber si está justificado o no tus parámetros, que no son los parámetros de todos, porque cada uno se educa y vive de una forma diferente. Hay otro asunto, volviendo a la accesibilidad que en los últimos tiempos se tiene con respecto, porque cuando yo era niño, en la década del 50, en adelante, la accesibilidad era muchísimo menor a lo que hoy pasa, que tenés la distribución de la droga en la puerta de los liceos o en la puerta de las escuelas. Es otra historia. Bueno,
ahí llegaste a el sumum. Ahí llegaste a esa cosa libertaria que se han mandado, en la cual directamente en las farmacias te venden la marihuana. Pero ese es otro cantar. Ese es un manejo político. Un manejo político les importó 3 pepinos, un montón de cosas más. ¿O no? No te pido que te comprometas. Yo tengo la mala costumbre de comprometerme. Ah. Si querés, puedo darte mi opinión. A ver, sobre dale. esto. Mira. Y te lo voy a dar en función de algo que a mí me tiene muy fascinado, y es esta diferente lectura que tenemos los adultos frente a los consumos de drogas y la mirada que tenemos sobre los adultos, los consumos de drogas de adolescentes. Sí. Recuerdo, porque por supuesto no fue hace tanto, cuando empezó todo este proceso de regulación del mercado de cannabis, precisamente desde el mundo adulto lo que nos pareciera esto, un exceso de libertad. ¿Cómo es esto que va a haber tanto acceso a las drogas? ¿Cómo es esto que se va a vender en lo que es las farmacias y todo eso? Entonces, desde el mundo adulto, ¿qué cuestionábamos? ¿Cómo es que estos jóvenes pueden tener tanta libertad de consumo? Ahora, recientemente en el tiempo, cuando se empezó a hablar sobre la regulación del mercado de alcohol, las voces que reclamaban libertad eran las de los adultos. Eran los de los adultos. ¿Y qué pasa si yo quiero comprar bebida alcohólica después de las 10 de la noche? Yo tengo derecho a consumir. Entonces, algo que yo propongo también en el libro, más allá de que sé que esto genera muchos afectos, hablar de drogas no es neutro, todos nosotros tenemos algún tipo de vivencia o cercana o personal o familiar, y sé que esto mueve, y hay gente que a veces se enoja con algunas de las cosas que yo planteo. Más allá de eso, lo que yo invito en el libro es ampliar la mirada, ver esto, ver cuán parcial a veces tenemos nuestra mirada sobre algunas sustancias y cuán indulgente sobre las sustancias que nosotros consumimos. Sí, no quiere decir que a mí me moleste el que se venda la droga, porque como yo no la consumí antes, no la consumo ahora y no la voy a consumir, no me interesa. Pero, es decir, creo que ahí la cosa pasa por otro lado, pasa por la mejor información, por la mayor educación, y directamente estábamos preparados para llevar eso adelante en la sociedad, en el momento en el que se hizo. A eso es a lo que yo puedo cuestionar. No en el cuestionamiento de la libertad, porque a mí me da exactamente lo mismo. Cada uno tiene que ser responsable de lo que consuma. Pero tenés razón en el razonamiento. Los adultos gritaban lo de la marihuana y después gritaban ¿por qué no podemos comprar alcohol después de las 10 de la noche? Lo que pasa es verdad. Lo que pasa es que lo de la marihuana tiene en las farmacias, y no quiero centrarme en este tema porque sería mucho más complejo, tiene lo que se ha llamado el tema de la percepción de riesgo. ¿Cuáles son las señales que estamos dando? No para el mundo adulto, sino para los otros. Sí, y es un tema que además recientemente salió un artículo donde sí hay que trabajar mucho en esto. Hay que trabajar mucho la percepción de riesgo del consumo de marihuana, y hay que trabajar mucho y un poquito más en la percepción de riesgo del consumo de alcohol en adolescentes. Sí. Porque ahí de vuelta me pasa lo mismo. Seguro. ¿No? Por mi experiencia de trabajo en una mutualista en Paysandú y por tener entrevistas con padres que, por ejemplo, no evalúan como un riesgo importante que su hijo haya tenido un coma alcohólico un sábado a la noche. Y venir a la consulta y decir, bueno, pero a ver, doctor, porque los psicólogos a veces nos dicen doctor en el interior, a ver, usted no tuvo adolescencia, usted nunca se emborrachó, pero fue una vez que le pasó. Sí, está bien, no es juzgar, pero sí es entender que todos los consumos de sustancias tienen riesgo, todos los consumos tienen consecuencias, y que para mirar y trabajar la percepción de riesgo hay que hacerlo desde una mirada que no esté tan enfocada en algunas sustancias y tan ausente en otras. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso. Y seguimos haciendo pura radio. Tenemos el enorme placer de estar conversando con el psicólogo Hernán Schreck Malgor, que acaba de presentar su libro, Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, y estábamos conversando sobre muchas cosas. Sí, y las ilustraciones del libro son de Pedro Dalton, el líder de Buenos Muchachos, poeta, dibujante, artista plástico, y la tapa tiene esas muletas a las cuales hace referencia el título, obviamente, que están allí caídas, pero también hay unas alas. No pido que me expliques los dibujos porque en realidad, como decía Picasso, podrás entender la explicación pero no vas a entender el dibujo, pero hay un mensaje allí. Hay un mensaje que es claramente un mensaje del artista.
En esto, el proceso, además, que fue muy atípico porque fue un proceso por WhatsApp, que con Pedro venimos desde hace mucho tiempo, en el cual, por supuesto, le envié un borrador de lo que era el libro, cuando el libro no estaba terminado, no tenía título. Conversamos varias veces, él desde Montevideo, yo desde Paysandú, y un día me envió eso y me encantó. A mí me resuena mucho lo que dice el libro. Por supuesto no lo voy a sintetizar ni voy a explicar el dibujo de él, pero tiene que ver con este proceso, ¿no? Con un proceso de soltar las muletas no como un acto obligatorio, esto que a veces le decimos, sino como una elección. Sino como una elección en el momento en que la persona puede y de la manera en que la persona pueda. ¿Cuál es el papel del terapeuta entonces en todo ese proceso? Un proceso, un papel profundamente de aceptación y de respeto por la persona que tiene enfrente, de comprensión, de entendimiento, de empatía y de acompañamiento hacia donde él quiere ir, no hacia donde yo como profesional creo que tiene que ir. La semana pasada, como hace 10 días, yo estaba en el mercado agrícola y me paran 2 abuelos, matrimonio de abuelos. Por favor, digan televisión, hablen en la radio. Nosotros tenemos un nieto que es adicto, creo que me dijo tenía 23 años, ponerle que... Y desesperados, Hernán, desesperados, te lo puedo asegurar. Dice, le pagamos lo que sea, ha dejado todos los tratamientos que hemos encarado, no tenemos problemas económicos, al revés, pero no quiere aceptarlo. ¿Qué podemos hacer? Transmitan esto, que alguien nos pueda ayudar. Y realmente es la primera vez que ya te digo, pasó hace 10 días, no sabía cómo encararlo públicamente y ahora que estás tú, te lo planteo. Y si me están escuchando, saben quiénes son. Y ya te digo, no era un tema económico, al revés, eran profesionales ellos, pero no tenían salida para contener a ese nieto de 23 años. Exacto. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué les decís? ¿Qué le puedes contestar? Bueno, que primero que nada, que la ayuda en principio tiene que ser para ellos, ¿no? Porque muchas veces aparecen en este tipo de situaciones como encargos, ¿no? Yo quiero que a él lo hagas, que vaya a donde yo creo que él tiene que ir. Y lo que vos planteás son relatos sumamente angustiantes que nosotros vivimos con mucha frecuencia. Donde ahí nuestra orientación es, bueno, primero aceptemos esto. Los que están requiriendo ayuda son ustedes, no su hijo, no su nieto. Y sí confiemos, es que en la medida, además como partícipes necesarios y parte de un sistema, esto daría para hablar mucho, pero cuando hay una persona con una adicción hay un entorno que también padece lo que se llama una codependencia, podríamos decir que también padece una adicción y muchas veces desde esas ganas de ayudar, como tú decís, una frase que para los profesionales nos prende una lucecita, nosotros hacemos todo por él, le damos todo por él. Bueno, empezar a revisar de qué manera, como papá, como mamá, como abuela, como abuelo, yo puedo acompañar de una manera más efectiva. ¿Por qué? Porque posiblemente esto que estoy haciendo de una manera muy bien intencionada, todos los recursos que estoy poniendo, posiblemente y sin que sea mi intención, están sosteniendo esta adicción, están permitiendo que este joven, que esta hija siga en ese camino y, además, y más que ayudar, estoy haciendo todo lo que el entorno también puede ser el disparador de la adicción. Por supuesto que sí. Así que hay originalmente o en este momento el que la sostiene. Hay dos opciones, es decir, hay que también, no es solamente el adicto, es el adicto, el hombre y su circunstancia, vuelvo a repetirlo, es todo su entorno. Y por eso ningún tratamiento con un adicto es completo si no se trabaja también con su familia. Exacto. O sus referentes afectivos, su pareja. ¿Por qué? Porque de esto no se sale solamente a fuerza de voluntad. Esto requiere un cambio profundo que también requiere que las personas involucradas estén dispuestas. Mira, porque esta es la paradoja, perdóname, sí, Sergio, esta es la paradoja. Muchas veces queremos que a mi hijo lo rehabiliten, lo saquen de la droga, pero yo no quiero nada cambiar en mí. Como padre no quiero cambiar ni mis costumbres, ni mis consumos, ni mi forma de relacionarme con él. Y esto lo vivimos. El problema es él, no soy yo. Bueno, desde esta nueva mirada, entender que el problema y la solución somos todos. Bueno. El libro se encuentra en las librerías, está editado por Psicolibros. Cualquier cosa, si van a una librería y piden el libro de Hermann Schreck, soltar las muletas y le dicen que no lo tienen, digan que lo editó Psicolibros, lo distribuye Guzzi seguramente, ahí lo
lo tienen. Y bueno, y el libro en realidad está separado en capítulos muy breves, muy claros, y va desde el boliche, bueno, qué son las drogas como enemigos. Estoy simplemente leyendo al pasar el tema de los alimentos, porque claro, hablamos de adicciones y lo vinculamos solo al tema drogas, y bueno, ya vimos que va desde el trabajo, los alimentos. De hecho tenemos mensajes de oyentes que nos menciona, dice, hay un mensaje que dice harinas, azúcares, leche, carnes, esos crean adicción, ¿no? Bueno, el tema de las redes, el tema, bueno, el engordar como escudo, los hijos de la crisis, la adicción al trabajo. ¿Cómo es una vida sin adicciones? ¿Cómo es? Una vida sin adicciones es una vida donde uno va haciendo lo mejor que puede, en la medida de que en su vida no ha tenido circunstancias muy graves, traumáticas, y las que ha tenido las ha podido ir procesando y las ha podido incorporar. Aclarar que una vida sin adicciones no es una vida sin consumos. Somos seres consumidores, vivimos en una sociedad donde además en los últimos años se ha aumentado este impulso al consumo. El consumo se transformó en consumismo. Exacto. Pero no necesariamente se desarrolla una adicción. Por eso cuando a veces escucho a la gente decir, todos somos adictos a algo, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Sí somos consumidores, sí podemos tener como mucho énfasis en algunas conductas, pero la adicción es algo que está sobrediagnosticado en general y que refiere a un estilo de vida, a una forma de sobrevivencia, a la mejor manera que una persona tiene de llevar su vida a través de ese vínculo adictivo. Y además tiene que ver con las consecuencias. No es lo mismo que nosotros nos gusta el periodismo, no podemos dejar de leer diarios todo el tiempo. Ahora Puglia me estaba retando en la tanda porque uno no deja de ser periodista ni siquiera el fin de semana. Exacto. Entonces está permanentemente viendo los medios, viendo tele, pensando qué va a ser el lunes cuando hay un tema. Entonces yo lo entiendo, es verdad, pero entre comillas lo digo, uno no le hace mal a nadie, ¿no? Pero las consecuencias que puede tener el tema del alcoholismo, que puede tener las drogas, hay otro tipo de adicciones que tienen unas consecuencias más palpables y más graves, entre comillas. Viste que eso depende cómo lo mires. No, está bien, ¿no? Sí. Depende cómo lo mires. De lo que a vos me da la sensación que estás como queriendo plantear es la adicción al trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, pero todos los que tenemos una actividad... No puede poner mi adicción al periodismo a emparejarlo con un ludópata. Que mira, te lo voy a como dice una italiana, no te metas en camisa de once claro, la adicción al trabajo es una adicción bien vestida, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde se sobrevalora, ¿no? Y ahí cuento una anécdota de un paciente donde venían por un hijo adicto, pero el hombre me dice, porque yo me desvivo por él. Yo trabajo 16 horas por día, hago todo por él, ¿no? Y ahí inmediatamente entré a hacer unas cuentas rápidas, 16 horas, alguna hora para comer, para bañarse. ¿Cuándo lo trata? Porque ¿cuál era su frase? ¿Qué comparte? Claro, ¿cuál era su frase? Yo soy un muy buen padre con él. Y mi duda era en qué momento el día era un buen padre, o por lo menos era un padre. Entonces esto de las consecuencias es muy relativo, porque como también lo planteo en el libro, la adicción al trabajo, primero se da cuenta la familia, por supuesto, los adictos al trabajo, como otros adictos no se dan cuenta, se da cuenta los hijos, se da cuenta la esposa, se da cuenta el amante de la esposa. O sea, hay un montón de personas que empiezan a darse cuenta que hay un problema y nosotros no. Por eso la adicción al trabajo es de las más difíciles y los efectos son a todo nivel. Y te diría que a veces son más difíciles de tratar y rehabilitar que la adicción a cualquier otro tipo de sustancia. Eso te lo creo. Herman Schreck, Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción, editada por Psicolibros, así que están todas las librerías. Gracias por haber venido. Gracias, un verdadero placer. Bueno, un gusto y muchas gracias por la oportunidad. La producción periodística de Alfán Pan es de Patricia Vicente.